Hola, vamos a realizar un ejercicio similar al que aparecerá el viernes en el examen, ¿de acuerdo? Recordemos que estamos repasando el flujo de potencia cuando, ¿vale?, intervienen bobinas en nuestro circuito. En este caso, lo que sabemos o lo que hemos explicado en clase es que no toda la energía, es decir, que da el generador, se puede aprovechar para hacer trabajo, ¿vale? Recordemos que la P es la potencia que se utiliza para hacer un trabajo, ¿de acuerdo? Que en nuestro circuito hay un flujo de potencia que va hacia la bobina, ¿vale?, y después vuelve hacia el generador. Este flujo de potencia lo vamos a llamar potencia reactiva, ¿de acuerdo? Bien, en nuestro problema, si os fijáis, nos dan como datos la potencia que se puede utilizar para hacer trabajo y la reactiva, es decir, la que está fluctuando, es decir, la que va del generador a la instalación industrial y de la instalación industrial hacia el generador. La primera pregunta que tenemos, ¿vale?, es la potencia que suministra el generador. Es decir, ¿cuánto vale esta potencia si nos dan la Q y la P? Recordar que estas tres potencias están relacionadas a través de un triángulo rectángulo, donde los catetos son la P y la Q y la hipotenusa es la S. Por tanto, como los datos que nos dan son P y Q, puedo calcular la S a partir del teorema de Pitágoras. Es decir, S será P cuadrado más Q al cuadrado. Vamos a poner los valores. En este caso, recordar que los vamos a poner los dos en Ks, ¿vale? Es decir, 5,2 al cuadrado más 6,08 al cuadrado. Hacemos las operaciones y aproximadamente esto da 64 y aquí vamos a poner 8. Como lo hemos puesto todo en K, recordar que será KVA. Es decir, ya tenemos el primer resultado, la S. 8 kVA. Por tanto, resuelto el apartado A. Nos piden ahora en segundo lugar el factor de potencia. Factor de potencia FP. Si nos acordamos, hay un triangulito en las fórmulas. Hay un triangulito donde aquí tenemos la P, aquí tenemos FP y aquí tenemos S. Por tanto, bueno, pues vamos a borrar esto un poco, que ha quedado un poquito, ¿vale? Aquí vamos a poner la P. Vale. Entonces, lo que queremos calcular es FP, ¿vale? Por lo tanto, nos queda la P arriba y la S abajo. Por tanto, factor de potencia igual a la P partido S. Vamos a poner 5,2 y la S son 8. Recordar que esto está en Ks y esto tiene que estar también en... perdón, esto es kVA y estos son kilovatios. Las dos en Ks, ¿de acuerdo? Y el resultado que nos va a dar es de 0,0
0,65. Por tanto, segundo resultado calculado. Es decir, FP. Y ahora, si nos fijamos, la pregunta C, quin tant % de l'energia que suministra el generador es pot aprofitar per fer treball. Nos están dando que esto es la definición, esto es la definición del factor de potencia. Es decir, si el factor de potencia es 0,65, implica que de la S, el 65% se transforma en P. Por tanto, lo que tenemos que contestar es un 65%. Siguiente pregunta. Intensidad que consume la instalación industrial. Es decir, ¿qué intensidad tenemos que suministrar? Es decir, la cantidad de coulombios que tienen que circular por nuestro conductor eléctrico transportando energía para que se cumplan todas estas relaciones. Bien, si miramos las fórmulas, sabemos qué datos tenemos. Tenemos como datos la S y la tensión. Y nos piden calcular la intensidad. Hay una fórmula que nos dice que la S es igual a la U por la I. Es decir, es la única fórmula en la que está la intensidad. Por tanto, está claro que esta es la que tenemos que utilizar. Por lo tanto, la intensidad será igual a S por la U. Y aquí es muy importante, que las unidades estén en VA, no en kVA, ¿vale? En VA. Por lo tanto, la intensidad será la S, que la tenemos aquí, que es 8, la hemos calculado, ¿vale? La tenemos aquí, la hemos calculado, por tanto, tenemos que poner 8.000, no 8, 8.000, dividido por la tensión, que son 230. Y el resultado es de 34, más o menos, 34,78 amperios. Por tanto, tenemos ya otro resultado. Y ahora ya vamos a por la última pregunta, que nos dicen la sección del conductor e interruptor automático que hemos de colocar para proteger la instalación. Bien, si nos acordamos, los interruptores automáticos tenían valores nominales de 10, 16, 20, 25, 32 y 40 amperios. Por lo tanto, el interruptor automático que nos va bien es el de 40 amperios. Y la sección que le corresponde, sección, será la de un cable de 16 milímetros cuadrados. Por tanto, tenemos la primera parte del problema resuelto. Bien, vamos a resolver la segunda parte del ejercicio, en la que nos dicen que imagina que hemos conseguido mejorar el factor de potencia de la instalación hasta, nos dice un valor de
0,98. Y en estas nuevas condiciones, evidentemente, mantenemos la potencia constante, ¿vale? 5,2. Nos dicen potencia que suministra el generador. Bien. Entonces, para calcular la S, necesito la P y la Q. En este caso, esto lo tenemos, pero la Q no la sabemos, ¿vale? Por tanto, no puedo utilizar el teorema de Pitágoras. No se puede utilizar. Entonces, ¿qué otra fórmula podemos, donde tenemos la S y la P y el factor de potencia? Pues a través del triangulito. Es decir, sabemos que SP y el factor de potencia están relacionados a través del triangulito, FP, S y P. Por tanto, en este caso sí que puedo calcular, ¿vale?, la S. ¿Cómo? Pues ya lo sabéis, aplicando S igual a P partido factor de potencia. Es decir, la P la sabemos que son 5,2 partido 0,98 y esto nos da un valor de 5,3 kVA. Continuamos. Ahora, en estas nuevas condiciones, nos piden la intensidad que consume la instalación. Es decir, ahora sabemos S, la U y nos piden la I. La única fórmula, repetimos, que nos relaciona la I con algún parámetro es la siguiente. Por tanto, aquí pondremos 5300 es igual a 230 por la intensidad. Podemos aplicar el triángulo para no tener que despejar. Entonces, aquí tenemos la S, aquí tenemos la U y aquí tenemos la I. Por lo tanto, nos piden calcular cuánto vale la I y automáticamente nos sale la formulita. S partido por U, que es lo mismo que si despejáramos la ecuación, ¿vale? Pero bueno, utilizamos esto que es mucho más cómodo, 5300 partido 230. Y la intensidad que nos sale en este caso es de 23 amperios. Vemos que en este caso, ¿vale?, el rendimiento de nuestra instalación era de un 98%. Y esto se traduce en que la intensidad, es decir, toda la potencia que da el generador casi se transforma en trabajo. Por lo tanto, hace falta mucha menos intensidad que en el caso anterior. Esto nos lleva a escoger, pues, un interruptor automático de 25 amperios, que va asociado a una sección de 6 milímetros cuadrados. ¿Vale? Comparemos con el ejercicio anterior. El ejercicio anterior teníamos interruptor automático de 40 amperios y sección del cable de 16 milímetros cuadrados. Fijaros el ahorro energético que se traduce en una instalación cuando conseguimos factores de potencia cercanos a la unidad.
La instalación eléctrica, los dos efectos más importantes van a ser que la instalación eléctrica consumirá menos corriente y físicamente esto se traduce en que los cables eléctricos no serán tan gruesos. Es decir, las secciones de los cables que se utilicen en instalaciones eficientes van a ser más pequeñas que las que se utilicen en instalaciones ineficientes. Bien, espero que os haya quedado claro cómo resolver este tipo de problemas. Hacerlo una o dos veces y el viernes aparecerá un problema parecido con, evidentemente, diferentes valores. Estudiad y aprovechar el tiempo.